Querido José Luis, consejero de Cultura, Turismo y Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, un placer de nuevo verte por tu casa en Madrid y gracias de nuevo por devolvernos esta visita. Querido Pablo González Menéndez, senador de las Cortes de España, un placer de nuevo, senador por Asturias, de verte aquí en el Centro Riojano de Madrid, miembros de la Consejería de Cultura, miembros de la Fundación San Millán, donde contamos con la presencia de Almudena Martínez, que es la coordinadora general de la Fundación, y es que la Fundación San Millán en el día de hoy pues ha promovido esta presentación de este libro y al cual tengo que darles la bienvenida a todos ustedes, socios, amigos, a este Salón La Lengua, un salón que respira cultura riojana, cultura española y hoy con una presentación, como estaba comentando, de altos vuelos, ya que no todos los días tenemos por estos lares a Javier García Turza. Un placer, Javier, guindilla de oro del Centro Riojano. Antes lo estábamos comentando off the record y la verdad que para nosotros es una auténtica satisfacción. Hoy, pues eso, no la ha podido traer porque ha habido ahí, se la ha dejado, ¿no? Pero era su intención y todo el mundo que tiene la guindilla de oro pues tiene que hacer uso de la misma pues para poder sacar pecho de este galardón, el máximo galardón que concede nuestra entidad, el Centro Riojano de Madrid. Y va a presentar su último libro, su última investigación, El Monasterio de San Millán de la Cogolla, Historia y Escritura. Y como todos ustedes bien saben, porque bueno, hoy aquí hay un público hoy muy erudito, en San Millán están los primeros escritos en lengua castellana y los monasterios fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997 y bueno, tanto el de Suso como el de Ayuso. Y tenemos a Javier Turza, que es un auténtico experto del conocimiento del patrimonio de los monasterios en general y del mundo emilianense también en particular. Y creo que muchos de los que estamos en esta sala en el día de hoy, que como he comentado antes, rezuma cultura, estamos ávidos de conocer esa parte de las investigaciones y de lo que pasó con esas glosas emilianenses, que será él el que nos dé luz a estos hallazgos y investigaciones, y por el cual te tengo que felicitar por todo el trabajo que hay aglutinado en esa compilación que tenemos hoy aquí con todos ustedes y que luego, si me lo permiten también, podrán adquirir en el exterior, en el hall del Centro Riojano. Así que yo no me quiero tampoco alargar mucho más en esta presentación. Nuevamente les quiero dar la bienvenida a todos ustedes a este Salón La Lengua, esperando y deseando que sea totalmente de su agrado, y a continuación voy a ceder el turno a Almudena Martínez. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Inmersos además como están en plenas fiestas de San Isidro. Para nosotros venir a este centro riojano es como ir cada día a San Millán, parecido. Nos sentimos siempre como en casa, bien recibidos, bien acogidos, y en nombre de la Fundación San Millán quiero darles las gracias. Creo que han hecho bien en elegir venir aquí a este acto y a esta presentación, porque más que la presentación de un libro, estamos ante una investigación ardua de varios años en los que Javier García Turza se ha metido de lleno en el archivo de San Millán. Cuando digo el archivo, no son solamente los fondos y el espacio físico de San Millán, sino también otros fondos que están aquí en el Archivo Histórico Nacional, en la Biblioteca Nacional, en la Real Academia de la Historia. Y bueno, pues esta investigación larga, tediosa, las más de las veces, pues ha alumbrado un gran descubrimiento que Javier nos va a revelar ahora y del que probablemente hayan tenido noticia, porque este libro lo presentó hace muy pocos días el presidente del Gobierno de La Rioja, que es además
el presidente de la Fundación San Millán. Una fundación que, como saben, se ocupa no solamente del cuidado de los monasterios de Suso y Uso, sino también a través, sobre todo, de su centro de investigación de la lengua española, de seguir buceando en los orígenes de nuestra lengua, en la historia de esos lugares y de esos monasterios. Y uno, pues de vez en cuando se encuentra descubrimientos no muy habituales, pero el que hoy nos concilia aquí a todos ha sido absolutamente revelador. Espero que de verdad disfruten de la conferencia. Voy a ser breve porque no han venido a oírme a mí ni al consejero siquiera, sino al verdadero protagonista, que es Javier García Turza. Así que muchas gracias. Bien, pues seré muy breve, pero es verdad que a Javier García Turza había que acompañarle de alguna manera porque lo que ha hecho es algo digno de mención. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos, presidente, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, querido padre prior. Muchísimas gracias por acercarse aquí y lanzo ya la invitación a todos los presentes también a que les agradezco de antemano que intenten contar lo que aprendamos hoy aquí, que intenten enamorarse un poco de todo lo que vayamos a contar hoy aquí y que intenten aterrizarlo en la piedra de San Millán, que vayan, que lo visiten con la familia, con los amigos, que es una experiencia de verdad pues digna de ver y digna de sentir, ¿no? Esa visita a esos monasterios, pasar un día en ese pueblo, es algo extraordinario. Quería también agradecer, por supuesto, la hospitalidad del Centro Riojano, que siempre está aquí, es nuestra no voy a decir pequeña, porque es nuestra gran embajada. Creo que muchos países de los que tienen embajada aquí en Madrid no tienen una embajada como esta, desde luego. En cualquier caso, muchísimas gracias. Por lo demás, hablar de San Millán es relativamente fácil. Podemos decir que San Millán de la Cogolla, que los monasterios de San Millán de la Cogolla no necesitan presentación, o al menos eso nos parece a los riojanos. Y ahí tenemos el peligro de todo ello. Cuando algo se vuelve icónico, cuando algo se vuelve muy reconocible, tendemos a simplificarlo. Tendemos a... Bueno, San Millán de la Cogolla, sí, muy importante, unos monasterios preciosos. Y eso su propia importancia puede hacernos luz de gas sobre su propia complejidad, sobre lo que realmente significaba un complejo monástico desarrollado a lo largo de tantos siglos en dos fases muy diferenciadas, ese Suso, ese Yuso prima, ese Yuso prima segunda, que es el actual Yuso, ¿no? Pero que tiene un monasterio por debajo, en las complejas relaciones que se establecen con el territorio desde esa estructura monacal, que se extendían hasta tantos kilómetros a la redonda. Es decir, corremos el riesgo, al igual que pasa con la Edad Media, de simplificar y de ser injustos. Los propios riojanos que hemos elegido San Millán como nuestro símbolo y que el día 9 estaremos allí, el Día de la Rioja, y luego corriendo a atender las europeas. Pero por la mañana tenemos que hacer nuestros actos ahí del Gran Día de la Rioja. Entonces, claro, cuando tenemos un monumento del calibre de San Millán, si queremos ser serios, el amor no basta. Tenemos que completar ese sentimiento identitario, ese amor. Yo bauticé a mi hija en San Millán para que se den cuenta un poco del cariz del asunto, ¿verdad? Y lo que hace falta es método, hace falta deslindar, hace falta investigar, hace falta, en el fondo, conocimiento científico. Hace falta conocimiento científico, eso es una redundancia. Ciencia y conocimiento es exactamente lo mismo. Es entonces cuando aplicamos método, cuando rastreamos fuentes, cuando organizamos materiales y cuando elaboramos una explicación correspondiente a dichos hallazgos, cuando conocemos mejor toda la historia y cuando conocemos mejor los matices. Estamos en una época muy poco dada a los matices, una época de brocha gorda, ¿no? Vivimos una época de brocha gorda. Por eso es precisamente encomiable el trabajo de historiadores como Javier García Turza, que intentan poner en claro todo esto e intentan hacer que la historia sea historia. Es decir, las raíces indoeuropeas de la historia nos remiten a ver, que es algo que sea visible, que lo podamos ver, que el relato sea visible. Pero todo esto con el doble reto de esta época, que es intentar que la I+D, la investigación más el desarrollo, venga acompañada de otra I, la innovación, ¿verdad?, y de otra D, que para mí es la más necesaria y lo hemos estado hablando en el coche, la divulgación. Es necesario divulgar. No vale que el conocimiento
busque torres de marfil o grandes estudios llenos de aparatos críticos. Esto lo tiene, esto es un gran estudio, tiene fuentes, tiene tablas, tiene todo lo que tiene que tener. Pero el acierto de Javier García Aturza ha sido disponerlo de una forma narrativa y desde luego comprensible para todos los públicos, tanto el que busca el dato más tal y el detalle científico, como el que quiere empezar a comprender la historia del monasterio. Por tanto, enhorabuena, querido profesor, y digo profesor porque lo fue. Antes de darle la palabra, tengo que decir que Javier García Aturza es profesor de Historia Medieval de la Universidad de La Rioja. Allí me dio clase de los pueblos hispanos en la Edad Media, así se llamaba la asignatura, Espejo de los pueblos hispanos en la Antigüedad, que me la dio el entonces rector Urbano Espinosa. Y Javier García Aturza ha dedicado su carrera científica a esto, a la Edad Media, ¿verdad? Sobre todo en tres grandes apartados, que él me corregirá si me equivoco, pero que en cualquier caso son suficientemente plásticos como para describir su trabajo. Las fuentes documentales hispanas, que es un asunto que tiene su propia aventura en sí mismo, las fuentes documentales hispanas y cómo interpretarlas correctamente, cómo encontrarlas y cómo interpretarlas, que son dos operaciones, ¿verdad? Los monasterios medievales, no solo San Millán, sino un monasterio hermano del de San Millán, que es el de Valvanera, recuperados a la vez por el obispo Toribio Minguella y que son parte también de la identidad riojana. Y por último, algo que también forma parte de la identidad riojana y de otras regiones, que es el Camino de Santiago, a través del cual también no poco se puede aprender del medievo. Así que, Javier, yo no quiero extenderme más, pero sí que tengo que decir que para mí es un honor el poder estar aquí presentándote. Creo que el trabajo que has hecho abre muchas puertas y desde luego nos ayuda a todos los que no somos especialistas en la materia a acercarnos de una forma rigurosa a la misma, así que ya somos todos tuyos. La verdad es que venir al Centro Riojano de Madrid es una caja de sorpresas, ¿no? Porque te encuentras a gente fantástica, a verdaderos amigos que no habías visto desde hacía muchísimo tiempo y lo más importante, que no los esperabas ver. Y la sorpresa es enorme, ¿no? Otros que habían dicho que venían y que no los he visto, otros que por sorpresa aparecen. Vamos, que es un momento realmente, desde un punto, desde una perspectiva personal, francamente bonito, ¿no? Y os lo agradezco a los organizadores, al centro, a la fundación, al consejero, pero no voy a dejar de instituciones, sobre todo, de verdad, gracias a todos los que habéis hecho grandes esfuerzos por estar aquí esta tarde, que me consta además que Madrid es complejo, y ya no te digo si tienes que venir de Jaca a ver a Javier García Aturza, eso es un sacrificio enorme. Bueno, pues ha habido algún loco que ha venido desde Jaca a verme, como si no pudiese verme en Logroño, que está más cerca. Y luego gente que no se pierde una, o sea, gente que en Madrid, vayas donde vayas, allí está, algún emilianense, pero por lo tanto esto pues te llena de emoción, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Bien, como decía Paco Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero claro, tengo que hacer una especie de paréntesis. Este libro pues es fruto de muchos esfuerzos y no solo de esfuerzos míos, y por eso pues me tengo que acordar lógicamente de la Fundación San Millán, del consejero, de Almudena, pero me tengo que acordar también de los padres agustinos, que entre todos, y digo entre todos, pues me he sentido siempre en familia, como estoy aquí en este momento, y desde luego sin su ayuda, sin la ayuda de la institución y sin la ayuda de los padres, pues hubiese sido imposible esta labor. Y además, eso me ha llevado a algo pues, que entiendo que es bonito y que ha sido pues tratar de homenajear al padre Juan Bautista Olarte, que muchos de vosotros seguro que lo habéis conocido, pues que ha sido pues un prohombre en San Millán, el gran conocedor del archivo, el gran conocedor de la historia de San Millán. ¿Y por qué este interés por Olarte? Porque durante muchísimos años yo me he estado dedicando a otros temas con Claudio sobre las glosas, los glosarios, en donde Olarte no tenía esta centralidad en mis investigaciones. Pues por una sencilla razón,
porque creo que éramos un grupúsculo de personas, muy pocas personas, las que teníamos la obra que había ido realizando durante muchísimos años, que era la descripción de cada una de las unidades archivísticas, fuese un documento suelto o fuese un libro de 1000 páginas, siempre escritas a mano, lo fue describiendo y claro, llegó a las 12.987 descripciones, que es toda la información que en este momento hay del archivo de San Millán en San Millán, porque luego otro tanto tenemos aquí en el Archivo Histórico Nacional y los glosarios y otros códices, las glosas, etcétera, etcétera, como veremos pues en la Real Academia de la Historia. Y claro, cuando murió, pues humildemente me planteé, junto con los frailes agustinos, pues hacerle un pequeño homenaje. ¿Y qué mejor homenaje para una persona de estas características que, yo creo, publicar la obra que más renombre le va a dar a lo largo de décadas y de décadas? Porque en este sentido tengo que decir que un libro como este, pues se puede quedar obsoleto en 10 años, en 20 años, en 30 años, según el nivel de investigación que se produzca sobre este tema. Una colección diplomática, o en este caso, una recopilación de todas las descripciones, de toda la información que hay en San Millán, pues esto se quedará obsoleto de aquí a... Ninguno lo vamos a conocer, por supuesto, es decir, décadas y décadas y décadas y décadas. Y entonces intentamos entre todos que, de alguna manera, pues esta información se diese a conocer. Claro, cuando Olarte termina este trabajo, Olarte ya sufría pues padecimientos físicos muy grandes, de tal forma que, lógicamente, merecía la pena hacer una buena revisión de toda esa información, y es lo que me ha llevado varios años. Y una vez que la terminé, dije, bueno, esto no puede quedar aquí, esto tiene que conllevar de alguna manera pues un estudio sobre lo que fue el archivo de San Millán. Y empecé con la documentación de San Millán. Me di cuenta que la documentación estricta de San Millán en San Millán no era suficiente. Y entonces pues me dediqué pues de alguna manera a tratar de completar la información que hay en San Millán con todo lo que en este momento hay, o con una parte mejor de lo que en este momento hay en el Archivo Histórico Nacional, que por los estudios que yo he hecho creo que será otro tanto de lo que queda en San Millán. Bien, el libro en realidad es el estudio del archivo. Son 300 y pico páginas, muy bien iluminadas, con fotografías estupendas, la mayor parte de ellas tratando de aludir al contenido escrito, con lo cual, bueno, pues de tanta lámina y las 4 cosas que digo yo, pues la lectura se puede hacer relativamente sencilla. Pero claro, esas 300 y pico páginas están completadas con los 12.987 documentos. ¿No? Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? Bueno, pues para eso, entre mucha gente, pues vimos que la mejor idea era poner un código QR y el que esté interesado, pues marcando ese código QR como si fuese una tabla de un chef, una carta de un restaurante, pues se lo puede bajar directamente al ordenador y tiene toda la colección de documentos de San Millán de la Cogolla. Es decir, que es un libro realmente completo y complejo. Pero vamos, en absoluto es una labor mía, es una labor realizada. Me hubiese gustado que hubiese sido en un tándem maravilloso entre Olarte y yo, pero no pudo ser posible. Pero en cualquier caso, ahí queda la obra de Olarte. Bien, estudiar un archivo es estudiar una institución que se ha ido creando a lo largo de muchos siglos. Y a mí el archivo, bueno, yo tengo una formación archivística, me interesa en sí mismo, pero sobre todo lo que me interesa es qué hechos históricos
fueron de alguna manera determinando la formación y el desarrollo de ese archivo. Eso es lo que me interesa. De tal forma que una vez que termino el libro, bueno, pues he conseguido no solo estudiar el archivo, sino elaborar un esquema histórico completo desde aproximadamente el siglo IX hasta el año 1900. Antes hemos estado hablando aquí de lo que se ha estudiado de San Millán, pero claro, yo tendría que decir, de San Millán sabemos mucho hasta el siglo XIII, o sabemos algo hasta el siglo XIII. Sabemos algo sobre cuestiones artísticas a partir del siglo XVI, pero poco más. Y a pesar de que hay muchísima gente trabajando sobre San Millán. Es que es una institución, como ya se ha dicho aquí, realmente grande. Pensemos, por favor, que su dominio monástico, es decir, su hacienda, llegaba en el siglo XI, XII y XIII desde el Pisuerga hasta el Arga, Pisuerga al Valladolid, Arga en Navarra, Cantabria, País Vasco y Duero. Es decir, ahí estaban los bienes que formaban parte del dominio monástico y su señorío jurisdiccional. Claro, dentro había otros cientos de dominios monásticos y señoriales, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente estamos ante un monasterio potente. Y esa potencia económica, que significa realmente pues que haya podido levantar iglesias realmente majestuosas, de la románica prácticamente no sabemos nada, pero Suso todo el mundo lo conoce y tiene un encanto fantástico, y luego Yuso realmente es sorprendente. Bueno, eso se ha podido conseguir gracias a la existencia de este dominio. Pero a mí, en lo que más me interesa sobre todo poner el foco ahora en este dominio, es que gracias a esos bienes, San Millán de la Cogolla pudo tener un archivo estupendo, y entiendo, porque así lo justifico en el libro, que ese archivo, no solo los documentos de carácter económico, de carácter jurídico, las relaciones con el papado, con otros obispos, no, es eso, pero también son todos los códices, es decir, todos los libros que están escritos a mano. Es decir, ese es el archivo. Y la gran biblioteca, la biblioteca antigua, que muchos de vosotros seguro que la conocéis de San Millán, la biblioteca antigua es una creación posterior y que se va a dedicar exclusivamente a libros impresos. Es decir, que estamos ante dos mundos totalmente distintos, complementarios, pero totalmente distintos. Muy vinculados, porque históricamente toda la documentación importante de San Millán de la Cogolla pues ha estado en un lugar para mí paradigmático, como es el infiernillo de la biblioteca, que cuando voy con mis alumnos pues se quedan sorprendidos, ¿no? Y ahí la Inquisición, y bueno, se le vienen cosas a la cabeza, y es algo realmente bonito. Bien, claro, el archivo de San Millán de la Cogolla, y ahora empiezo ya realmente con mi charla, el archivo pues tiene un hilo conductor muy claro, con muchas idas y venidas, porque sobre todo dos grandes prohombres, y con Olarte tres, dos grandes prohombres de entre los monjes y frailes que ha habido en el monasterio, se han quejado siempre, sobre todo dos grandes, Mecolaeta y el padre Romero. Y los dos se han quejado de que mientras unos monjes trabajaban hasta la extenuación por organizar el archivo, había otros que lo que hacían era destruir lo que previamente habían hecho los otros. Y así sucesivamente, es decir, se cerraba el círculo siempre. Se abría un círculo que era la organización y se volvía a cerrar cuando se desorganizaba todo. Y ese es un poco la vida de cualquier archivo. La vida de cualquier archivo. O de muchos archivos, hasta que en el siglo XX pues, realmente adquieren otro valor. Pero frente a ese ir y venir, que en el fondo era ir sumando, hay un paso que es insalvable. Y es un paso que se va a dar en el siglo XIX y que van a ser las desamortizaciones. Y ahí sí que tengo que decir, si me permitís la palabra, ahí se fastidia todo. Ahí se fastidia todo. Y es
de lo que hoy quería hablar por una sencilla razón, porque este libro, que tiene 4.300 páginas, pues de la desamortización creo que he escrito unas 12, 14, pero socialmente supuso pues una pequeña bomba social en Logroño y en los intereses de los logroñeses, y entonces, bueno, pues también hay que hacer caso de los riojanos, y en ese caso, bueno, pues ahí también hay que centrarse en el interés de las personas, oye, pues que les tocas la fibra, por algún motivo en especial. Por eso, esta charla la he titulado El archivo de San Millán de la Cogolla, las consecuencias de la desamortización.